Muy buenas, bienvenidos a otro episodio más de La Llave del Caos. Hoy estoy en una compañía, increíble. Hoy me voy a poner emotiva porque estoy junto a una persona a la que quiero muchísimo. Ella es María José Contador. Aparte de ser una artistaza multidisciplinar, ella es pintora, escultora, también escribes, ¿no? Y también hace sus pinitos con la fotografía, hace muchas cosas. Pues aparte de eso, ella ha sido como la cuna de muchos artistas, sobre todo de la ciudad de Cartagena, porque ha sido profe de un montón de artistas nacientes, ¿no? Que estaban en ese momento de expandir sus alas. Y yo me incluyo porque, he hablado multitud de veces de esa figura, y tú ya lo sabes, de esa figura de El Salvador, que es esas personas que te alentan a seguir creando, que te impulsan y que te dan ahí pues ese empuje, ¿no? Que muchas veces los artistas en ciernes necesitamos. Y ella para mí ha sido... Y todos los artistas, aunque no sean en ciernes. Realmente siempre sí. Necesita un apoyo. Siempre necesitamos ese apoyo. O sea, tú para mí has sido esa persona que sí me has sabido decir las cosas que tenía que corregir y tal, pero siempre me has dado alas para seguir volando. Bueno. Así que muchas gracias por estar aquí, me hace mucha ilusión. A mí también me hace mucha ilusión que me haya llamado. Bienvenida, y hoy tenemos un episodio especial porque no podía ser de otra manera. Me ha dicho Fátima, vamos a crear unas piezas de cerámica mientras estamos grabando el podcast y así pues vamos creando mientras vamos charlando. Sí. Así que yo he hecho una presentación muy breve, pero me gustaría que fueses tú quien te presentes, pues eso, al público para que te conozca un poquito más. Pues no sé qué decir. Yo siempre, desde pequeña, siempre he estado dibujando, pintando y modelando, y me han gustado mucho todas estas cosas. De hecho, mis padres los tenían un poco locos con eso. Luego dije que tenía que estudiar Bellas Artes porque yo quería estar todo el día haciendo cosas y era esa la única posibilidad. Después pues ya llegó una etapa en la enseñanza y entonces pues hubo que compaginar las dos actividades. Para eso necesité pues tiempo y espacio porque no siempre pudo ser. Hubo veces en las que pues era solo la enseñanza, pero ya a partir de que volví a vivir aquí en mi tierra natal, pues ya fue continuo. Enseñanza, pintura y escultura. Estaba comentando a Fátima antes que siempre he estado trabajando en la escultura, pero que nunca llegaba a exponer lo que hacía, hasta una exposición que hice en la muralla bizantina, antes llamada muralla bizantina, ahora Domus. Pues expuse allí en 2012 y allí se me ocurrió meter unos relieves. Qué bueno. Que eran como losas para colgar en la pared. Y entonces había pintura y relieves. Y después de eso pues seguí con pintura, pero hubo un momento en que dije, pues me apetece hacer una exposición que vincule o relacione de alguna manera la escultura con la cerámica. Porque no sé si sabes que en arte oriental la cerámica tiene tanto valor y tanta importancia como la propia escultura. Y además las esculturas o son monumentales, como los budas y todo eso, o son mínimas, así pequeñitas, como los nasuke, que se ponen así en el cinturón los hombres, y que se usan para llevar algo como una fiambrera o algo así. Pues esas esculturitas pequeñas me encantan también. Y empecé con eso y hace un tiempo que he estado haciendo solo escultura, pero ya tengo mono de pintura otra vez. Claro, o sea, hoy vamos a hablar de las etapas también, ¿vale? Sí. Vamos a hablar de las etapas, va a ser como nuestro tema principal y aquí va a ser ya donde empecemos a trastear cositas, pero sí, mi idea es, vamos a hablar de las etapas porque cuando iniciamos nuestra carrera artística, ¿no? Nuestro camino artístico, todo es muy emocionante, todo es nuevo, todo nos encanta, los proyectos son muy emocionantes, pero cuando llevas años y años haciendo lo mismo, muchas veces como que te desubicas o vuelves a perder ese camino o te interconectas con otro arte y vas mezclando otras cosas. Entonces vamos a hablar un poco de
¿Cómo has vivido tú las etapas? O sí, un poco que nos cuentes tu historia, vamos a ir charlando y nada, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? Vamos a preparar una vasija hecha con planchas y lo primero que tenemos que hacer es cortar el barro. ASMR para todos vosotros. Hemos dejado Pásame aquí. aquello, sí. Pues le voy a quitar este trozo, Vale. porque si no aquí hay más aire y tendríamos que trabajarlo un poco más. Vale, fenomenal. Entonces vamos a ir a la parte de abajo, que nos va a dar menos faena. Pues yo en mi época de estudiante pues ya tenía bastante claro lo que yo quería hacer, que era pintura figurativa. La abstracción nunca me ha gustado hacerla. Entonces nunca me ha llamado la abstracción puramente. Después, con los años, sí que ha habido cosas que, aunque sean figurativo, pero el color, por ejemplo, me ha transmitido sensaciones de emociones que se aproximan a la abstracción, ¿no? Esa emoción. Ahora, esto es la placa. Que hay que ir aplanando, ¿no? Que hay que ir Ahora. aplanando y entonces ahora pues tenemos que ir haciendo así Vale. en los dos sentidos. Vale, fenomenal. Y ahora a lo mejor salen burbujas. También le podemos dar un poco la vuelta para ver cómo por si hubiera burbujas por este lado. Vale. Entonces, pues yo voy a cortar otra por aquí. Fenómeno. Yo ya me he puesto a trabajar. A ver, no sé si lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Sí, pero procura que esas crestas, esas olas No que se se hagan, forman, ¿no? sí, cuando se producen, pues vamos encima y Vale. chafamos. Es que ya tiene un dominio impresionante y yo parece que... ¡buah! Bueno, pues la vamos chafando, ¿ves? Ahora se ha formado ahí esa ola, Vale. pues la chafo. Y luego le puedes dar la vuelta para trabajarla en el otro sentido. Vale. Vamos a hacer una forma así, que sea entre un círculo y un cuadrado, no pasa nada. Luego la cortamos. Vamos a ver aquí la fotógrafa que saca de aquí. Pues esto es porque hacer placas las hacías en el instituto. Esto es Sí, pero ya no me acuerdo, o sea, eso recordar fue viejos hace viejos ya... tiempos. Estamos hablando que yo salí del bachiller en 2011. Ya te digo, Ha madre llovido, ¿eh? mía. Sí. Bueno, pues si ves alguna burbuja, Se la pincha. pinchamos. Porque cuando el barro tiene aire dentro, luego se puede romper. Si se rompe ya no la vamos a enseñar. Vale. A veces es simplemente que hay una zona del barro que está más dura por algo, pero la mayoría de las veces son burbujas. ¿Te Bueno, parece pues, que hagamos una ronda de preguntas rápidas mientras vamos aplanando esto, así desenfadadas, para coger gracia? Sí, perfecto. Vamos a ello. ¿Qué te define mejor, caos o control? Ay, desgraciadamente caos. ¡Lo sabía! ¿Qué superpoder te gustaría tener? Bueno, superpoder. La verdad es que no lo sé porque yo tengo muchos jaleos en mi cabeza. Entonces, pero sí me gustaría ser como, yo qué sé, ahora que lo veo a veces con mi hijo, Daredevil, porque es un tío que lo tiene muy claro siempre, aunque no vea. Que eso te iba a decir, ¿te gustaría ser ciega? No, ciega no. Pero tener las cosas tan claras. Yo soy una persona que creo que a pesar de todo, a pesar de lo que digo que me gustaría tener las cosas siempre muy claras, yo pienso que la duda nunca tenemos que perderla de vista. Cuando juzgamos algo, siempre el beneficio de la duda está en todo. Y cuando tomas una decisión, pues tampoco pasa nada si después dices, pues podría haberlo hecho de la otra forma, porque eso también es un aprendizaje. Claro. Entonces, pues eso, pero envidio un poco a esas personas que toman decisiones rápidas. Vale, y ¿qué te iba a decir? ¿Hay algún desayuno que como que sea tu top desayuno?
No, básicamente Sobrevivo. es la media tostada de pan integral con tomate. Eso no falla. Y también, últimamente estoy preparándome ghee, que es una mantequilla hindú. Ah, no la Que conocía. se calienta y me encanta. Y entonces, pues a veces me tomo un poco de mantequilla de esta porque es baja en colesterol. Ah, Y está muy bien, son ácidos grasos, Ah. entonces es muy bueno porque es como... a nivel digestivo y tal, ¿no? Sí, pero casi siempre es café. A ver, espera. Lo estás haciendo fatal. No está mal. Lo que pasa es que tienes que apretar un poco más. Ah, sí. Porque no ves que te queda por el centro. Le he dado la vuelta, Vale. pero te quedaba aquí más grueso Ujú. que en los lados. Vale. Y es porque tienes que presionar más. Vale. Vale, ¿y eres más de trasnochar o de madrugar? Pues siempre me ha costado mucho menos, pero muchísimo, trasnochar. Y sobre todo para hacer cosas de trabajo, porque Los artistas trasnochando, ¿eh? a, Vamos. a mí me pasa mucho que por el día me disperso. Digo, tengo que ir a no sé dónde, tengo que hacer no sé qué. Y por la noche es como tu momento de concentración, Claro, yo por la noche digo, estoy aquí para esto y ya está. ¿no? Muy bien. Soy ¿Por así. qué no paran de salirme burbujas? Pues no lo sé. Vamos a ver. A ver, déjame. Yo también tengo algunas aquí. ¿Y cuál Es sería que- tu bebida favorita? ¿De qué tipo? De lo que sea. Pues me gusta así en plan bebida de alcohol. Lo que más me gusta es el bourbon. Que- Bueno, esto no me lo esperaba. Sí, Qué estilo, ¿no? El bourbon. Qué fuerte. yo casi siempre cuando leo una novela o cosas así, pues me gusta experimentar La leía lo que con su cuenta. copa de bourbon. En la quietud de la noche. Pues oye, la verdad es que, bueno, de jovencita ya me gustaba el coñac, pero la verdad es que más que el whisky y todas esas cosas nunca me han gustado. No, a mí, yo la verdad que de alcohol solo me gusta la cerveza y la sidra. El Hombre, resto la sidra no también. no puedo con ello. O sea, me resulta horroroso el sabor. Pues leí una novela de una escritora estadounidense que era profesora de español en la universidad y ella se llamaba Lucía Berlín Ujú. y leí una novela, bueno, una novela no, una colección de cuentos Sí. que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza. Y ahí cuenta, en esas historias cortas, que son autobiográficas, pues cuenta pues cosas de su vida. Y ella bebía, y a veces demasiado, lo cual le trajo problemas, pero bebía un bourbon, que dice la marca, ¿no? En la, Ah, en ¿y la novela. compraste? Y entonces me lo compré. Luego, pues en otra novela decían que se iban a comprar una comida preparada a un sitio, así tailandesa, que se llamaba, en Estados Unidos creo que era, claro, Sí. y se llamaba pollo satay y allá que me voy a buscar la receta Qué y ese bueno. día comí pollo satay. Qué bueno. Oye, a mí me está quedando esto fatal. Venga, te lo arreglo en un momento y ya está. Menos mal que ella es la que sabe y controla. Sí, lo primero que vamos a hacer es quitarle esto que no nos hace falta. Vale. Otra vez tenemos las líneas así en esa dirección. Y ahora, ¡Wow! ¡Wow! En un segundo, ¿eh? En un segundo. ahora ya desaparecen las burbujas. Entonces, si queda alguna, mira, ¿ves? Sí. Esta se ha abierto sola al pasar el rodillo. Ujú. Y esta, pero son muy pequeñas. Sí. Venga, ahora ya está la tuya, mejor que la mía. La pregunta siguiente es absurda, pero yo quiero saber. ¿Qué signo del zodiaco eres? Ah, hombre, yo nací el 1 de noviembre, así que fíjate, escorpio de pura cepa. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me da mucho miedo los escorpios. Pero no soy una escorpio típica para nada, ¿eh? No. No. ¿No eres fogosa? Bueno, en algunas cosas sí. Qué bueno. ¿Tienes alguna Lo manía? reconozco.
Manías. Sí, algunas. Todos tenemos manías. No me gusta que... Yo no soy especialmente ordenada, ya te he dicho antes que soy un poco caótica para muchas cosas. Sin embargo, no puedo soportar ver un cajón abierto, ver una puerta de un armario abierta, todas esas cosas, ¡buah! Es que eso me pueden. O sea, tú no puedes irte a dormir si sabes que la puerta del armario está abierta, tienes que levantarte, cerrarla y Claro. comprobar que todo está en orden, ¿no? Claro, En ese sí, sentido. sí, no. Es que yo, por ejemplo, no puedo estar en la cocina. Tengo una vasera de esas que se abren así. Sí, sí, sí. Y no puedo estar en la cocina porque noto como si eso lo tuviera encima ahí, como si me fuera a caer. No, no lo puedo soportar. Y claro, a veces las personas que están contigo no tienen ese problema. Claro, entre sí, comillas. y te lo dejan abierto y es como... Por favor, la puerta. Eso me pasa mucho. Y bueno, también tengo manía, pues, que yo no sé por qué, pero cuando estoy comiendo, por ejemplo, aunque ya no tenga hambre, pues ya no me puedo dejar nada en el plato. Y eso que de pequeña no comía nada, era famosa porque repartía la comida y luego no me la comía. Sí. Pero en mi familia, que claro, eran pues época posguerra, mis padres en la infancia Ya ves. habían vivido la guerra, ¿no? Y entonces en mi familia todo el mundo me decía, ay, es que a ti te hace falta pasar hambre. Pues fue como una maldición que se cumplió, porque cuando me fui a estudiar a Valencia, que estuve en una residencia ¿De artista o qué? No, de estudiantes. Sí, de estudiantes. Pues allí era todo tan malo que yo no comía. Y eso sí que fue pasar hambre. Y ya cuando yo, después de eso, mis padres admitieron que me fuera a vivir a un piso, entonces ya ahí empecé a comer y es que ya no, incapaz de dejarme nada en el plato. O sea, no puede ser. Si tengo una cosa que se ha roto, por ejemplo, picos o cosas así ¿sí? en un bote, yo primero me como las que se han roto. Bien, bien. Aunque luego se vayan a romper de nuevo al meterlo en el Entiendo, armario. esta pero- porque está rota, esta porque aquí hay otra rota y me Y la al voy final te comiendo comes toda la toda. bolsa. Y luego ya, pues como los rotos se ve que no cuenta igual, me como las que no están rotas. Oye, ¿y alguna canción que te haya obsesionado últimamente? ¿Tú eres muy de música o no? No tanto, no. Buah, yo para crear soy una adicta soy adicta a la música en general. La aplicación que más uso con diferencia es Spotify, porque ¿Sí? estoy todo el rato escuchando música. Excepto cuando edito vídeo, que ahí no me la puedo poner, pero sí, estoy Claro. retocando fotos, si estoy haciendo fotos, si estoy en el proceso conduciendo, tal, o sea, siempre con música. Yo a veces pues me pongo sonidos. Cuencos tibetanos, por ejemplo, me gustan mucho, porque son músicas que sí que te ayudan a concentrarte. Ahora despegamos la plancha de la tela. Mira, voy a enseñar aquí, a quien lo esté viendo en vídeo, tenemos aquí este papel de arroz tan chulísimo y vamos a transferir estos dibujos a nuestra Pero platita. estos se llaman calcas y esto es comprado. Sí, Pero se pueden hacer en papel de arroz Sí. o en periódico Y haces o en tus folio, diseños y lo que quieras, Y haces ¿no? tus diseños, sí. Lo que pasa es que este papel, que es muy frágil, ¿con qué tipo de material se puede colorear? Eso es material cerámico. Material cerámico, vale. Esto es un material cerámico que se llama engobes y tiene una textura similar a la témpera. Vale. De hecho, se trabaja igual que la témpera. Y es muy fácil que se levante, ¿no? Al contacto con el agua y tal, o... No, ahora verás que ahora cuando coja la humedad del barro y tú levantas y se queda una parte del que ha coloreado Del el color papel. aquí y otra un poco aquí, Sí, ¿no? porque el papel se colorea, siempre queda ahí una parte. Y a veces, porque esto esté poco húmedo o porque hayamos hecho poca presión, Sí. se transfiere poco, pero queda muy bien siempre. Normalmente queda muy bien. Esto, que veis que tiene una cara que se ve más color y por aquí menos. Bueno, pues vamos La cara a poner... color siempre, Eso claro. es. Y entonces ahora tú tienes que decidir dónde la quieres poner y la dejas caer, pero que se quede... Toma. Sí, como un calco, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu color favorito? Depende de para qué. Para vestir, los colores que más me gustan son los cálidos. Entonces uso siempre mucho rojo,
Y luego ha habido por épocas. Hubo una época que empecé más con naranja, luego rojo, rosa también, Qué bueno. que nunca he sido yo muy de rosa, pues mira, últimamente Sí. me ha dado más por el rosa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Ahora la vamos a dejar un Que seque poquito un poco, que ¿no? se absorba. ¿No Vale. ves? Aquí ha quedado un dibujo, pero mínimo. Un resto, un restito. Claro, porque el colorante este mancha el papel y eso ya no... Qué bonito, me encanta. Además, estos son mis dos colores favoritos, hablando de color. Sí. El rojo y el azul me flipan, me gustan mucho la combinación. Pues yo hice una exposición que era toda de rojo, Mm. que se llamaba Paisajes Involuntarios. No sabría, a la hora de pintar no sabría decirte un color. El color rojo me llamó mucho la atención porque yo quería usar el color rojo como una sensación así de agresividad del exterior. Ujú. Y entonces los cuadros eran bodegones y paisajes que se veían a través de una ventana, pero todo el cuadro estaba como invadido por una luz interior que era roja. Ujú. Y entonces el efecto resultó que en vez de ser un rojo agresivo, Era como un rojo cálido, ¿no? sí, era como si... de invitación a quedarte ahí, sí, ¿no? era como estar acogedor. como en una especie de... Sí, en una especie de espacio uterino ahí, Ah. que, envolvente. Fíjate. O sea, fue sorprendente para mí aquello. ¿Qué profesión hubieses tenido de no haberte dedicado a lo que te has dedicado? Yo, si no hubiera estudiado Bellas Artes en aquella época, me hubiera gustado dedicarme a la cocina o a la jardinería. Ah, ¡qué interesante! Sí, parece mentira, pero... y además estudiaba muchísimo de botánica ¡Qué bueno! y de cocina pues también hacía muchas cosas de recetas y tal. Ujú. Me gusta mucho también, pero no serviría para hacer... Me gusta mucho ponerme en el papel de la investigación criminal. Oye, aquí hemos venido a soñar, ¿eh? O sea, es que se nos puede ocurrir cualquier cosa, podemos decir cualquier barbaridad. Lo que pasa que a día de hoy, pues obviamente no estás en plan detective, Claro. pero... Me gustan mucho las novelas de novela negra Ujú. y me gustan mucho las películas así de thriller y tal. Oye, ¿y algún libro que recomiendes? Yo diría que ese las mujeres, Manual para Mujeres de la Limpieza, Ah, de Lucía Berlín, que es una mujer que fue profesor, es autobiográfico además, qué bueno. es una mujer que fue profesora en la universidad de español Ujú, en Albuquerque ujú. o El Paso, por esa zona cercana a México. Sí. Y ella pues tuvo muchas dificultades en su vida, pero me gusta mucho cómo escribe y sientes mucho su mundo, ¿no? Sí. Su pasión, sus alegrías, sus tristezas. Me gusta mucho y creo que es una lección de vida. Porque pues, es un libro denso, cortito. Mm. Son como pequeñas historias Ah, vale. que va escribiendo, pero que son como Pero capítulos de su vida. Vale, Sí. relacionado con lo mismo, ¿no? Me refiero Sí. que no son historietas individuales. Es que ella, como no tenía trabajo siempre en la universidad, pues trabajaba de mujer de la limpieza. Mm, Y entonces cuenta cosas que le pasan en el trabajo, sí. o cuando va cogiendo el autobús, o cuando va a la lavandería. Después empecé a leer otro, pero no me captó tanto. A Sí. lo mejor no es culpa del libro, es culpa mía, que yo tenía la cabeza en Sí, otro sitio. a veces también depende de los libros en los momentos que lleguen de nuestra Sí, vida, ¿eh? Porque sí. a veces no estamos preparados para recibirlos. ¿Y alguna película que te haya... O sea, que no te canses de ver, por ejemplo? Bueno, me gusta mucho Gladiator. A mí también. Además, desde que era pequeña, que la vi por primera vez, que mi padre se obsesionó Sí. con ella, yo me obsesioné también y me la veía en bucle todo el rato. Compraron el DVD y me veía Gladiator todo el tiempo. Pero bueno, hay muchas películas que me encantan. Vale, ahora momento clave. Momento súper clave. ¡Tachán! Porque ahora vamos a poner esto en el centro Sí. o Sí, donde sí. tú quieras. Centramos la flor roja. Sí, Yo creo que pero vamos Ahí. a procurar que tampoco, Sí, que no nos quedemos sin esto. Sí, Eso pues es. la dejamos más ladeadita. por ejemplo, así. Vale.
yo creo que iba bien. Entonces ahora, pues lo que hacemos es presionar un montón. ¿Te gustaría saber cuándo vas a morir? No, A mí tampoco. pero no me preocupa. Bueno, No. a mí ahora sí. Con una maternidad como aquel que dice reciente, Sí. sí que es verdad que no me apetece morirme. Eso es lo que pasa, que te iba a decir yo, que tú tienes a tu hijo muy pequeño, pequeño. y eso influye bastante, pero a mí no me preocupa, yo ya a mi edad pues no me... El tuyo está criado. Mis hijos sí, ya no me necesitan. ¿Verdad? Tenías 2, ¿no? Sí, tengo 2. Estaba pensando en Andrés solo. Claro, Y digo, pero- tengo uno sí, mayor ¿no? que ¿verdad? Andrés. Sí, como nunca lo he conocido, pues como que al final le pongo solo cara a Andrés. Pues cumplió el sábado pasado cumplió 37. Ostras, ya ves. Juan, se llama Juan. Por cierto, que no te he dicho que esto luego se queda un color blanco, hueso. Fenomenal. Es el gris. Súper bonito. Sí, o sea, me gusta el gris, pero en blanco creo que igual hasta le queda Claro, va a quedar más chulo. mejor. Sí. Mira, ¿te gusta así en Ah, redonda? esa es chulísima, sí, me encanta. ¿Cuál fue ese momento en el que tú supiste que lo que estabas haciendo artísticamente era lo tuyo? Esto se me da bien, esto me encanta, pierdo la noción del tiempo Sí. con ello. Yo creo que en la universidad. Hmm. Sí. En la universidad. Pero en la universidad ya lo tenías como súper claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y no Bueno. hubo un momento antes de eso? Antes sí, pero claro, yo estaba yendo a pintar con un pintor que, pues iba con un pintor que era amigo de la familia y hacía con él pintura los meses de julio y agosto. Ujú. Así me libraba de ir a coger almendra con mis padres. Y bueno, pues así empecé y antes de eso siempre había hecho cosas yo sola, pintar, Ujú. pero en aquel momento ya empecé a pintar con óleo. Sí. Y aunque el óleo es sencillo, pero encontré algunas dificultades. Y también pues porque a lo mejor no tenía mucha cantidad de óleo y mezclaba, a lo mejor pintaba una cosa con témpera y luego Ostras. seguía con óleo, con lo que pillara. Entonces empecé a ir con este hombre y ya con él pues sí me vi más que era lo que yo quería hacer en mi vida. Qué bueno. Pero también me gustaba, como te decía, mucho la jardinería, Sí. por una cosa así de tradición familiar Ah, y que no había tenido yo ningún familiar jardinero. La familia de mi sí, madre. pero que tenían buena mano quizá, ¿no? Sí. Con Mi mi abuela. Mi madre, abuela se le da claro. fenomenal y yo las mato todas. O sea, no he heredado esa... Aquí, en esta casa, que entonces no estaba como ahora, pues había ahí un patio, pues como mi madre tenía ahí como 100, 200, Buah, todo en macetas. buah. Y era pues una selva, pero pues, casi todo, excepto un rosal trepador, todo lo demás era macetas. Además era tan típico, ¿no? Como en... O sea, yo recuerdo Sí. la casa de mi bisabuela, era una casa también de campo como súper chula y lo tenía todo lleno de plantas. La planta del dinero, nena, la planta de no sé qué, la Sí. planta... Y muchas veces íbamos La y nos daba y... llamaban la costilla de Adán, a los Sí. filodendros. Bueno, pues así era. Y yo pues desde pequeñita empecé a plantar muchas cosas así en vasitos de yogur y Ah. cosas así. Y luego pues, porque era muy pequeña, pues había gente de la familia que venían y me compraban. Ah, qué bueno. Y me gustaba mucho. Ahí Cuando empezaste con este hombre, ¿no? conforme iba a pintar con él, pues cada vez me gustaba más. Luego vino ahí una persona que era aquí muy conocido, aquí en Los Dolores, y le gustó uno de mis cuadros y me lo compró. Qué Y bueno. claro, yo era una cría. Oh, Y qué- me dijo, qué "Toma, momento, ¿no?" Toma, y me dio 1000 pesetas, un billete de 1000 pesetas. Cuando yo tenía a Guau. lo mejor 14 años. Buen pues, momento de mecenazgo ahí, volverte ¿eh? loca. Y tanto. Fue una locura. Vamos, me vine para mi casa. Pegando saltos, ¿no? Sí, De, sí, de sí, alegría. no tocaba el suelo. Qué bueno. Porque el hombre me dijo, te lo compro. Y claro, yo que además era un poco tímida, dije, bueno, que toma, 1000 pesetas. Qué Toma bueno. ya. Qué bueno. ¿Ya ves? Esa fue tu primera venta. Sí, sí. Exacto.
Qué curioso, ¿eh? Antes de lo de las plantas. Antes de- O sea, perdón, Sí, después. a ver, lo de las plantas es como cuando nos poníamos de pequeños a vender las típicas chapinitas pintadas Sí. y, ¿no? O que un poco eso. hacía galletas. O Claro, cosas yo así. cocinar no se me ha dado bien, pero... Mira, ¿sabes qué? Que esto lo vamos a dejar así. Vale, Porque fenómeno. ahora, para sacarlo de aquí, si no, vamos a tener que bajarle, porque habría que presionar y me parece que no sale. A ver, ¿podemos? No quiero No, cagarla. no, la voy a dejar. Ya se soltará. Ya te mandaré una foto. Cuando se En suelte. algún momento se soltará, vale. Para Fenomenal. mañana o así ya se habrá soltado. ¿Y qué dirías que es lo que más amas de ser artista? ¿Qué cosas florecen en ti cuando creas? Hay dos cosas que una cosa que me encanta Ujú. y otra que siempre me perturba mucho. Una de cal y otra de arena, ¿no? Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, en pintura, en escultura me pasa menos, pero en pintura, cuando tú estás empezando un cuadro, claro, al principio son líneas y manchas y no, pero no lo ves, ves que no funciona. Y esa especie de guerra ahí contra... Ese confía en el proceso, ¿no? Sí, ese proceso, pero que no llega a funcionar, me mata. Y luego ya, cuando ya dices, "Buah, qué bien vas a quedar". Y hay un punto, ¿no? Estás Que dices tú, mirando ahí y ¡buah! dices, Ahora sí. Me enamoro de este cuadro, ¿no? Qué bueno. Qué bien. Claro, Y- o sea, es que la y en- pintura al final es un proceso, ¿no? Un poco Sí. así. Con la fotografía, claro, no pasa lo mismo, Claro. porque ya tienes algo. Muy- Sea mejor o peor, ya tienes algo. Pero sí es cierto que el tema de la pintura Sí, y bueno, tal. pero tú vas elaborando el escenario de lo que quieres fotografiar Eso y es. tal. Que no hace una fotografía instantánea de ir a un sitio y fotografiar. No, o sea, en mi caso no, un pero, cielo, por pero ejemplo. que me refiero que, claro, es mucho más sencillo porque tú ya estás visualizando lo que tienes delante. O sea, ese Pues, lienzo en blanco no está sí. el lienzo en blanco en la fotografía. No, Aunque yo siempre sí, se lo explico tiene- a mis alumnos, lo de el lienzo en blanco también a través de la fotografía, pero más a nivel conceptual de lo que tú Pues, vas a realizar. No es tanto el lienzo en blanco, sino todo Ese proceso, sí, ese proceso hasta inicial que del bocetaje tú y tal. ves que eso te dice algo que te emociona, que tú dices, bueno, parece que esto ya va, ¿no? Parece que ya va. Entonces ya empiezas a sentirte feliz y Sí. no quieres que se acabe. Eso también es una cosa que Sí, increíble porque no quieres que se acabe. Entonces, qué bueno. por un lado tienes que terminar porque a lo mejor vas con fechas y tienes Ujú, que claro. hacer muchas cosas. Claro. Otra pregunta de esas que da miedo. ¿Qué le dirías? Me he hecho un pene. Es muy típico, ¿eh? Es que además Es que hacer penes es tan fácil. en la Bisbal hay un museo de cerámica y no te lo creerás o no, pero hay una colección de penes íberos y fenicios Ah, de barro cocido, o sea, pero sí, y sí. son bastante parecidos a los que venden en Amazon. Me refiero, si es súper típico ver una pintada con una polla, Claro. eso se habrá hecho toda la vida, o sea, en toda la historia. Sí. ¿Qué le dirías a tu versión más joven, justo a esa versión de Conti, que antes de empezar a dedicarse a esto? O sea, lo que te ahora mismo ella está jubilada, ¿vale? Pero vamos a retroceder muchos años atrás Mi versión. Si a esa versión que sabía que se quería dedicar a la docencia, que quería pintar cuadros, hacer exposiciones, hacer tal. Sí. ¿Qué consejo le dirías? O no consejo, sino. Pues quizá dos cosas que a lo mejor no son malas, que me han pasado, pero que muchas veces uno se pone trabas por ese tipo de cosas. Y una es que a veces no he tenido suficiente confianza en mí misma, en lo que yo quería hacer, aunque bueno, hacer Bellas Artes fue un empeño que dije sí o sí y ya está, pero luego hubo muchos pequeños pasos, muchas cosas en las que siempre pues no tomé la decisión de hacer prevalecer lo que yo quería, sino dejarme llevar, o a lo mejor pedir opiniones y al final muchas veces pedir opinión no sirve de nada porque
cada uno tiene que tomar sus propias decisiones Sí, en su vida. sí, y además que lo que una persona externa pueda pensar va muy condicionado de lo que es esa persona. Claro. O sea, sus Y entonces miedos, sus... te juzgas según ella, no Claro, según tú. según su espejo, Y efectivamente. eso es una cosa. Y otra es que a veces para unas cosas soy muy perfeccionista. Como por lo que te decía con lo del plato, pues me pasa también. Por ejemplo, pues esto lo tengo así hace un montón y no veo la manera de terminarlo porque lo saco y siempre veo cosas que arreglar, siempre veo cosas que arreglar. Entonces tendría que ir a un estilo un poco más espontáneo Sí. que no me obligara a echarle tanto tiempo. Ujú. Pero por otro lado, yo pues es que si no, no lo veo. Y una pregunta acerca del perfeccionismo, porque a mí me parece un arma de doble filo, o sea, me parece una parte buena por un Sí. lado y me parece que tiene otra parte escabrosa. Totalmente. ¿Alguna vez has jodido una obra por el hecho de haber intentado ser tan perfeccionista que la has acabado estropeando? Sí, y esto me sirve para, para hacer ejemplo de las dos cosas que he dicho. Ahora que lo has preguntado, eso sí me ha venido a la mente. Pues quería hacerle un regalo a mis padres de un retrato. Ujú. ¿De ellos? Sí, un retrato de ellos dos, de una foto que teníamos que estábamos todos en familia, pues recortándolos a ellos dos. Y lo estaba haciendo a pastel. Ujú. Y yo pensaba que los dos se parecían bastante, pero a mi madre el retrato de mi madre quería afinarlo un poco más. Bueno, pues le pregunto a mi familia, mi hermana, no, sí, está muy bien. Y su marido, que él es más puntilloso como yo, Sí. que también es Escorpio, por algo será, pues me dice, hombre, están bien, pero es que claro, tu padre es mucho más alegre, ahí está muy serio. Pues bueno, a lo mejor es verdad. Uy, pero eso es algo que se te queda aquí en la mente, ¿no? Claro, ya no podía evitarlo. Primera regla de lo que te he dicho, que no tenía que haberle hecho caso. Y segunda, pues que me puse a retocarlo y ya nunca conseguí volver o sea, fastidiar. Buah, es que Entonces, encima la técnica de pastel, o sea, a mí me parece como tiza, o sea, es súper compleja. Sí, además como se trabaja así como con capas. Bueno, hay gente que lo que hace es como restregar y difuminar Sí. y va mezclando por difuminando, Ujú. pero yo lo que hago es que pongo capas de polvo, más que la tiza es como el maquillaje. Ujú. Como si estuvieras haciendo un maquillaje artístico. Sí. Y entonces pones una capa y encima otra y hay una zona en la que se mezcla. Pues así es como yo trabajo con el pastel. Ya ves. Y claro, pues la fastidié Oh, qué pena. y mi padre está horrible. ¿Pero se lo regalaste? No. Lo guardaste De ahí, hecho, pero... ya ellos no se enteraron de que había estado Ay, qué haciendo lástima, jolines, jolines. eso. Es la única vez que he tenido un tropiezo de ese tipo. Sí. De arruinar una cosa por querer hacerla mejor. Porque casi siempre se pueden arreglar. Pero los retratos es que no es cuestión de trabajarlo mucho o poco, sino encontrar ese punto exacto en el que tiene la expresión. Claro, Y- o sea, tienes que llegar a ese... y Sí, pa- a ese momento, ¿no? Por sí, así decirlo. Sí. Y que a lo mejor es simplemente un trazo que te cambia la cara Te y la cambia todo. expresión. Jolín. Bueno, pues yo creo, él decía que mi padre era más alegre en su expresión. A mí me parecía que, bueno, a lo mejor estaba un poco serio, pero era él. Sí, Era claro. como estaba en la foto. Pero después de eso ya horrible, nada. Ostras, jolines. Pero sin embargo en pintura así de pintura más libre, pues de bodegones y cosas así nunca me ha pasado. Porque, por ejemplo, si pintas al óleo o pintas acrílico, que es lo que yo más he hecho, pues ahí el arrepentimiento es fácil. Claro, sí, ahí es mucho más En sencillo. acuarela, por ejemplo, sería más complicado. Claro. En acuarela, si la fastidias ya... Sí, pero Puedes pedir. el óleo que puedes meter ahí de capas y capas y capas Claro. y capas. Que jamás en la vida he tocado un óleo. No he trabajado nunca con óleo. Me Sí. parece curioso y algún día me Claro. gustaría probar, pero... Pues, cuando quieras. Claro, pues están los arrepentimientos en los cuadros de Velázquez y todo eso que
pasan por rayos X. Sí, o y que se sea, ve otra y forma se de... ve, Sí, pues que ha corregido, pues a lo mejor el caballo tenía las patas porque le había quedado el cuerpo corto, tenía las patas claro. en otro sitio, cosas así. Claro. Oye, ¿y tienes algún ritual antes de crear? Algo que siempre hagas. Pues mira, tengo que estar con el estómago lleno, o tengo que hacer no sé qué, o me encanta ponerme un incienso, o me encanta... No, desgraciadamente, si existiera algo así sería mucho más fácil. No, solo cuando llegar y poner música, lo que Ah, sea. bien, 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 bien. Lo que decías tú antes, pero que no tengo una fijación. Sí, no tienes... Yo es que sí, yo tengo obsesión de... Y además me tiene que hacer mucho sentir en el mood de lo que estoy creando. O sea, como que tiene que ir en sintonía. Si es algo muy triste, música muy triste. Si es algo muy, muy dark, muy cañero, Sí, pues una... impacto. Sí, eso es. Una época que estuve pintando con un disco de Alaska y otra de Natch también. Qué Me bueno. lo dejaron. Un disco Oye. del rapero este y me gustó. ¿Te parece bien que nos sentemos? Porque Sí. aquí hemos terminado ya, Sí, ¿no? Realmente, sí. por Nos estar aquí sentamos un aquí poco... para no tener que cambiar. Sí, eso Recogemos es. un poquito esto. Vale. ¿Qué cosas te inspiran? O sea, ¿qué enciende tu creatividad? De cualquier... Puede ser cualquier cosa, incluso dar un paseo por la calle, tu propia vida, tu día a día. A mí lo que más me inspira es los objetos. Los objetos. Sí. Pero en plan, ¿qué? Pues objetos que... Cotidianos, por ejemplo. Estás en la cocina y de repente hay algo que te llama la atención. Objetos que han pertenecido a alguien. Ah, O que te encuentras de golpe en un sitio raro. Por ejemplo, me encuentro muchas veces juguetes en la juguetes. calle. Ah, Sí, muñequitos. Y entonces los cojo y luego los pinto, los incluyo en un bodegón. qué bueno. Sí, porque es como... son cosas como que tú te encuentras como al azar. Leí hace mucho tiempo un libro, bueno, una trilogía de Paul Auster que se llama Trilogía de Nueva York. Y uno de esos 3 libros, que son muy pequeños, uno se llama El Cuaderno Rojo. Y va de eso, de uno que todo lo que hace es ir encontrándose cosas en la calle, ¿no? Qué Y fascinante. las va cogiendo y luego las cataloga y no sé qué. Entonces los encuentra un clip, se encuentra una capucha de un boli o no sé qué. Claro, porque además es como también imaginarte la historia de qué hay detrás, Claro. ¿no? De cómo ha llegado este objeto aquí. Exactamente. Y entonces a mí eso es de lo que más me llama la atención. Claro, ¿a quién pertenece, no? Este objeto, qué historia hay detrás, me parece como Sí, súper... y entonces lo que yo hago un poco es como coger ese objeto y reinventar. O sea, Eso se, recrear. se me ocurre un proyecto, no sé si, bueno, te habrá pasado, claro, pero un objeto que siempre se encuentra por ahí son zapatos. ¿Qué dices tú? ¿Cómo ha acabado una zapatilla aquí? ¿O este zapato en un monte en lo alto? ¿Cuál es la historia detrás de esto? ¿Por qué está aquí este zapato, no? El proyecto de los zapatos podríamos hacer. Podría ser, sí. Un día paseando yo a mi perra por ahí, hay un bancal ahí atrás. Y pues eso decía, Dios mío, si esto está lleno de zapatos, sandalias de bebé, de más mayor, yo qué sé, chanclas. Qué curioso. Pues mira, hablando de los objetos, cuando venía para acá, había como una zona de campo con una valla y había como 3 peluchones Ah, sí, gigantes sí. colgados. Sí. Y digo, ostras, y me he quedado ahí mirándolo y digo, porque a veces tiene un punto creepy eso también, ¿eh? Sí. Sí, algo dijo mi hijo un día sobre eso, que quería decir algo, pero yo creo que simplemente ahí pusieron unos hilos para que la gente no se meta y luego pues ha habido alguien que ha ido colgando y colgando, pero no sé. Y bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de los bloqueos creativos, que es algo que cuando sucede, oh my god, o sea, ¿qué haces tú cuando te da un bloqueo creativo? Pues dejarlo estar. Dejarlo estar. Sí. Pero te pones a hacer otras tareas. Pues por ejemplo, puedes dedicarte a leer, puedes dedicarte a buscar cosas en tu casa, ordenar, reencontrarte contigo mismo de alguna manera. Sí. Ir a ver exposiciones puede ser una forma muy buena. No solamente porque te guste mucho o no te guste, sino porque te encuentras con una solución que ha dado otra persona a cosas que a lo mejor tú... O sea, es un poco encontrar el combustible, ¿no? Sí, Para sí. volver a
tener esa fuerza creativa, ¿no? Sí, de alguna forma. pero desde luego lo que no hago es como lo que te he contado antes de aquella vez, que es venirme aquí Y obligarte. a estar aquí y a que se me ocurra algo, ¿no? Porque eso no funciona. Yo creo No que funciona. el bloqueo creativo en sí tiene una parte como que es como cualquier duelo, ¿no? O sea, salvando las distancias, pero creo que también hay una parte que tenemos que aceptar que tenemos un bloqueo y entonces, pues como tú dices, pues nutrirnos de otras cosas, Claro. pero si nos obligamos, creo que al final hacemos de ese bloqueo que sea un abismo dentro de nosotros que sentimos hasta un vacío, ¿no? En ciertas Claro. ocasiones. Y además es que si no lo aceptas, pues te duele Sí. y cada vez es peor. O sea, es un sentimiento que no tienes bajo control. Porque genera un dolor que creo que incluso te ataca a tu síndrome del impostor, ¿no? Como que de repente empiezas a dudar de ti Claro, misma. dices, a lo mejor es que no soy tan buena, o es Claro, o es que yo no soy pintora de verdad, o es que no soy una auténtica artista, o es que me estoy engañando. Pues no tiene que ser nada de eso. Ujú. O sea, Sí, pero simplemente es lo que te digo. a veces lo transitamos con ese dolor y yo creo que efectivamente ante un bloqueo creativo lo mejor que podemos hacer es oxigenarnos. A mí me gusta mucho hablar de esto porque a todos nos pasa o nos acaba pasando en algún momento, aunque tú me digas que conoces artistas que crees que no les sucede, yo creo que a todos, absolutamente todos, en algún momento nos ha sucedido o nos Seguramente, sucederá. no lo sé. Claro, pero lo que te vengo a decir con esto es que, pues eso, que hablar de esto creo que ayuda a normalizar de, joder, pues es que es verdad, si es que todos Sí. pasamos por estos momentos de bloqueo y oye, no pasa nada, o sea, es otra etapa más dentro de nuestra propia creatividad. No podemos estar siempre a tope. Claro. Nos agotamos en todos los sentidos, o sea, no solo energéticamente, sino... Incluso ha habido etapas en mi vida en que no he podido hacerlo porque estábamos viviendo fuera de aquí y no teníamos ayuda familiar, los niños eran muy pequeños o el niño al principio y en este sitio pues no teníamos espacio y entonces pues no hacíamos nada, ni yo ni mi pareja. Y yo empecé cuando ya los dos niños pues eran un poquito más grandes y tal, empecé a hacer cosas pequeñas en mesas, pero porque realmente me apetecía, ¿no? Claro. Pero mientras no pude, pues no pasó nada. Quiero decir que... Claro. También es cierto que hablando de etapas, ¿no? O sea, la maternidad también es un palo gordo en la etapa creativa Pues de cualquier sí. persona, ¿no? Pues sí. O sea, considero que es un punto de inflexión donde muchas veces ese propio acto de maternar te aleja de muchas cosas de tu vida, incluso de ti misma, porque a veces estás tan centrada en cuidar a la otra persona Claro. que te olvidas y te dejas un poco de lado. Y que tienes ahí un sentimiento de responsabilidad, de no saber si lo estás haciendo bien, de muchas cosas que y si te pilla fuera, que no puedes tener un momento de distanciamiento. Sí. Porque claro, yo por ejemplo, que estaba primero en Huesca, luego en Asturias y no teníamos familia, pues no puedes decir, pues mira, quedaros vosotros con el bebé Claro, esta tarde un que nos poquito. vamos a ir al cine. No. Entonces esa imposibilidad, pues al final te agobia, ¿no? Y lo que hay que hacer es intentar que eso no sea así, ¿no? Que Claro. no te agobie. Todos son etapas al final y sobre Sí. todo yo imagino que tú cuando ya tuviste al segundo hijo sería muy diferente todo, porque a lo mejor bloqueos que tenías con el primero, con el segundo ya lo tenías sobre ruedas porque es Sí. una parte que has madurado de Sí. tu vida, ¿no? Claro, pero bueno, por otra parte, cuando tuve el segundo, mis hijos se llevan casi 5 años. Sí. Y es porque cuando yo tuve al mayor, pues vivíamos en una ciudad, en Huesca, Ujú. y entonces pues estábamos con destino provisional. Ujú. Y entonces había comunidades que tenían las autonomías reconocidas, pero muchísimas que no. Entonces, pues te podían mandar a Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, las dos Castillas, entonces Canarias y Mallorca. Sí. Entonces era muchísimo y tú no podías controlar el destino. Que era como una incertidumbre. Entonces tuvimos al segundo
hijo pues cuando ya estábamos los dos en otro sitio, los Sí, dos, sí, sí, sí. o sea, los tres. Y entonces, cuando nació el pequeño, pues el mayor enseguida cumplió los 5 años. Ujú. Y entonces era que tienes a uno que ya come de todo, que ya lleva una vida más autónoma, y otro que empieza a ser un bebé. Empiezas de nuevo. El bebé de recién nacido. Y entonces es como volver a la casilla de salida. ¡Qué duro, qué duro! Porque era ya, pues los dos, otra vez, muy diferentes. Y con el primero, o sea, con el mayor, por un lado, pues ya lo puedes dejar con alguien, pero tener al pequeño todo siempre pendiente de él, Sí. y al mayor con su historia aparte, era todo muchísimo más complicado. A mí me decía la gente, entonces los compañeros, 2 es más del doble, pero ya después de eso ya puedes tener todos los que Sí, quieras. hombre, claro, claro. Y yo decía, Espérate, sí, espérate. que me esperen a mí con eso. Espérame sentado. Sí, y era una cosa que se decía mucho, 2 es más del doble, pero después ya 3, 4, no pasa nada. Qué bueno. Pues hablando de los bloqueos y que hemos dado una pincelada del síndrome del impostor, ¿tú alguna vez te has sentido impostora dentro de de tu camino, de lo que has ido haciendo? Sí, pero no porque los productos o lo que yo hago no me convenza, sino porque, pues por ejemplo, como yo te digo, cuando estoy así con ese bloqueo, pues yo digo, bueno, pues ya me llegará. Ujú. Pero a veces luego también tengo otro problema, y es que siempre dejo, o sea, las responsabilidades familiares y las cosas que hacer, que yo vaya dejando el ponerme a trabajar, Ujú. porque para mí esto no es tan, entre comillas, importante, ¿no? Sí. Entonces, pues si tengo que ayudarle a mi hijo a, como te decía antes, a hacer una ¿Una mudanza, mudanza? pues yo me voy, estoy todo el día en Murcia, en vez de venir aquí y haberle dicho, no, porque yo tienes que respetar mi tiempo de trabajo y Sí, tal, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues eso es un problema. Y entonces cuando eso me hace pasar mucho tiempo que no he trabajado casi, pues, o que lo que he hecho pues lo he ido alargando en el tiempo, como es el caso de esta escultura, Ujú. pues a lo mejor digo, bueno, pues que a lo mejor a mí yo no soy así, no soy artista porque no lo necesito, o sea, quiero decir, no lo necesito en el sentido de que no lo necesito como comer. Yo no digo, mi prioridad cuando me levanto por la mañana es desayunar, Claro. no venir aquí. Entonces, pues a lo mejor hay quien, pues su prioridad, por ejemplo, yo no sé si has visto la película de Víctor Erice de El sol del membrillo, donde No la he cuenta un visto. poco cómo, sí, cuenta un poco cómo es el proceso creativo de Antonio López, Ujú. que él está pintando ahí y viene la mujer, que también era pintora Ujú. y además muy buena. Ella se llama María, pero no me acuerdo el apellido. Bueno, pues ella le lleva unos zapatos para que se los pruebe ahí. Entonces mueve un pie, se pone el zapato, mueve el otro pie y dice, estos no. Luego le prueban otros o se coge otros y dice, vale, estos, cómprame 2 pares o algo así. Entonces él no pierde nada de tiempo porque, Sí. entre comillas, su vida es eso y solo eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, tú me has dicho que para ti esto no es una necesidad. Pero ¿hasta qué punto es cierto eso? Porque si ahora mismo no tienes acceso a hacer nada más creativo, yo creo que hay una parte de ti que se volvería loca, ¿no? De no poder sacar... Pues a lo mejor, no lo sé seguro. Porque estoy Nunca lo en esa sabremos. fase del impostor. Noto más la necesidad de venir cuando estoy haciéndolo, Ujú. cuando estoy en ello. O Cuando sea, tienes un proyecto en sí, sí. ¿no? Claro. Entonces sí, pues, pero que no me ha pasado con pues porque como pues me han surgido muchas cosas que sí que no he podido dejar, Claro, claro. pero bueno, es lo que te digo, que no sé si yo, eso de decir, vale, tengo que ir a ayudar a este, tengo que hacer lo otro, mañana viene no sé qué y les tengo que hacer una comida de no sé cuánto, pues a lo mejor eso es así porque no será que no soy artista. Anda verdad. ya, hombre, por favor, después de tanto tiempo, ¿cómo puedes dudar? Pues es que
No sé, pero sí, ese síndrome no es difícil sentirlo. No, es muy fácil de hecho y es horroroso cuando aparece porque es como esa gota de alcohol con el alcohólico, ¿no? Que lleva un tiempo sin beber y en cuanto aparece, ¿no? Es como, wow, ya empiezan a venir un montón de pensamientos del estilo que hay que serenar y decir, vale, no, o sea, esto que está entrando en mi mente no tiene por qué ser verdad. Claro, claro. ¿Y alguna vez, imagino que sí, te has enfrentado a la crítica? ¿Que critiquen tu trabajo? Sí, ¿Y cómo lo has afrontado? eso no me hace cambiar. ¿Lo llevas bien? Sí, Qué bueno. Yo la verdad que a mí la crítica quizás sí tuve un momento de mi vida que sí que me afectó un poco más, porque al final también esa idea, yo siempre he sido una persona que he tenido mucho problema para poner los límites o para entender que, o siempre he tenido una tendencia a pensar que lo que los demás piensan es mucho más importante de lo que yo pienso. Y eso ha hecho que las eso críticas también me a pasa veces, mí, claro, pero no en cuestión artística, sin embargo, me pasa en la vida. Pero, o sea, cuando yo digo, dejo esto porque digo, ya está, sí, no me importa lo que digan los demás. muy bien, muy Por bien. ejemplo, me dice un amigo que hace mucho tiempo que no veo y que me llamó. Y él era compañero de la universidad. Y me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Y le mando la foto del niño este. Y dice, ¿y eso qué es? Digo, pues una especie de David. No me falta hacerle la onda y tal y terminar cosas. Y dice, es que siempre he sido muy clásica, María José. Pues no me sentó bien, ¿no? Porque yo no me veo así. Pero dije, bueno, vale, Es tu opinión, lo que tú digas. efectivamente. Y entonces me dice, quítale esa piedra y haz un cajón, que esté Claro, tocando el cajón. claro. Es que esa es otra cosa. Y lo presenta al cante de las minas. Claro. Digo. Es que esa es otra cosa. Cuando la gente ve obras de otras personas, que ya el concepto está tan avanzado, que ya las cosas tienen su vida propia o están terminadas y ya... Todo el mundo tiene una opinión que decirte, ay, pues esto yo lo hubiese hecho. No, es que haber llegado tú a esa conclusión. Claro. ¿Qué quiero decir? O sea, al final Claro, nuestros claro. procesos son perfectos en el sentido de que vienen en base a nuestra experiencia, en base a lo que nosotros queremos transmitir y es nuestra forma de contarlo. Al final es nuestro espejo, es lo que tenemos dentro, ¿no? Yo, desde luego, en lo que yo hago no hay arrepentimiento. O sea, quiero decir, ya está terminado y muy pocas veces ha habido una cosa que después he dicho, oye, esto lo tiraría, ¿no? Ujú. No, normalmente no. Pero sí, bueno, sí hubo una vez cuando estaba en la universidad que acabamos la carrera y yo me quedé un año para preparar mi oposición y me quedé allí. Sí. Pero al principio hicimos un grupo de gente Ujú. que éramos compañeros todos y que todos luego nos íbamos a presentar a oposiciones. Pero hicimos una exposición conjunta, también estaba mi ex en aquel momento y los otros eran otro chico y dos mujeres, tres mujeres más. Y yo. Entonces, bueno, pues una de ellas, bueno, estas dos de las que te voy a hablar, pues pintaban acrílico y nosotros todos nos preparábamos los lienzos pero yo había pintado con encáustica Ujú. unos cuadros de 2,5 metros por 1,20 y ellas, que era el tamaño de las chapas, ¿no? Ujú. Y ellas pues habían hecho cuadros de tela Sí. con acrílico Ok. y entonces los colgaban en la pared, o sea, lo que es la lona, Sí. y pintaban. Y estuvieron pintando hasta la noche anterior, Ujú. dicho así. Y yo, pues mis cuadros eran de encáustica, por eso eran en madera. Y entonces se hace una especie de mezcla que tiene encáustica, cera y aguarrás y se Sí. queda así como la miel. Ujú. Y lo tienes que ir mezclando con el pigmento. Sí. Es como las ceras, las Manley y todo eso, Sí. también son una encáustica, pero que luego la han amasado. Sí. Ok. Pero la que empezamos a hacer en la universidad y que yo hice esos cuadros era así. Y entonces salió un crítico que estas dos, le invitaron allí a ver la exposición.
y yo ya había pintado 2 cuadros así de esos grandes y un montón de dibujos preparatorios, pero que no eran bocetos, sino que eran dibujos sobre el tema. Y luego yo ya, cuando había hecho todos esos dibujos, pues hice los 2 cuadros grandes. Y luego ocurrió también que precisamente el día de antes de la exposición se presentó un cuadro de Antonio López, que era una mujer en una bañera. Su mujer, la mía era una mujer en la bañera, pero que yo me había inventado. Sí. Y estaba cogida como desde atrás, se veía la cabeza y luego era un plano muy forzado, una perspectiva muy forzada. Y bueno, y era todo inventado, o sea, yo no había visto a nadie en la bañera. Pero bueno, pues lo hice así. Y entonces, claro, eran 2 cuadros y el crítico sabía de arte, pero no sabía de procesos. Claro. De cómo es la pintura, del tiempo que se necesita. Y aunque la ficha técnica de cada una ponía lo que era... Sí, pero él no comprendía cómo funcionaba esa técnica, quizá, ¿no? Claro, todavía tengo por ahí el recorte, que él, claro, como iba a apoyar a estas 2 amigas en un salón de Valencia que se llamaba Salón de la Crítica, y entonces cada crítico llevaba a 1 o 2 artistas bajo su especie de mecenazgo. Bueno, es que no era mecena, era mentor, era como un mentor. Entonces, en esa crítica en el periódico, él dijo que había ido a ver la exposición de donde estaban ellas y mencionaba a cada uno. Y a mí lo único que me dice es, María José Contador, obra muy apresurada, por cierto. Jolín. Sin tener ni puñetera idea, o sea, que las apresuradas eran tus amigas, que precisamente hasta la última noche estuvieron pintando sus cuadros. Ellas estuvieron haciendo, yo no digo que fueran peores ni mejores, pero es que la crítica tampoco es una crítica de arte, o sea, ¿qué crítico critica una cosa porque esté hecho rápido o porque y que no lo sabe tampoco realmente. Y tampoco lo sabía. Porque podemos estar viendo un estilo a lo mejor muy naif, pero que lleve su tiempo, ¿sabes lo que te digo? Porque eso era unas superficies pues más grandes que esta mesa y tenías que ir mezclando el color con el pigmento. O sea, ¿tus cuadros eran más grandes que esta mesa? Sí. Ostras. 2,5 metros casi. Qué barbaridad. Primero, es una crítica. Hoy por hoy ya no tendría ningún sentido, pero es que esto fue en el año 86, o sea, tampoco, o sea... Sí, ya estaba Basquiat por ahí pintando y exponiendo en museos. Totalmente. Entonces, ¿a cuento de qué? Y luego, por otra parte, que es que estábamos... o sea, no tiene sentido. Entonces, a mí me molesto. Pero después de esa vez, porque es verdad que yo había trabajado mucho, a mí me gustaba lo que yo había hecho. Que luego es verdad que uno de los 2... De los 2 cuadros que hice me gustaba más que el otro, porque el otro resultaba así como más agresivo. Sí. El otro era como, o sea, había uno que tenía así una perspectiva como aérea, pero en ángulo, y veías la bañera, y el otro era como si estuvieras encima. Y como un cenital, ¿no? Sí, en plano cenital, y tú veías a esa persona en la bañera, pero como si estuviera flotando, y la bañera era como un ataúd. Qué bueno, qué Entonces bueno. era muy fuerte. Qué bueno. Era muy fuerte, sí. Pero el otro tenía como más historia, ¿no? Porque tenía pues, la bañera, que se veía el lateral. ¿No? Quizá. Sí, se veía azulejos. En los azulejos tenía unas rosas pintadas que caían, que también era un poco simbólico, pero digamos que la historia estaba construida con más elementos, entonces no resultaba tan agresiva. Qué bueno. Bueno, pues llega el momento de hacer un pequeño juego, ¿vale? Venga. Vamos a sacar la caja del caos, que es esta cajita de aquí. Tenemos un relojito que vamos a dejar que vaya cayendo ya, porque ya nos estamos enrollando mucho. Sí. Y la idea es que tú vayas sacando de aquí preguntas aleatorias y vayas contestando. Hay de todo un poco. A ver, ¿qué haces para celebrar una nueva noticia? Una buena noticia. Una buena noticia, pues normalmente ir a algún sitio con mis hijos. A veces coger el coche, irnos a la playa, a Calblanque o a La Manga y tomar un café allí. Muy bien. O Muy bien. una cosilla así. Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? Pues
Yo creo que sería una comedia. Tipo, en muchas ocasiones, ¿qué pasa con Mary? O algo pasa con Mary. Algo así. ¿Qué mentira piadosa usas demasiado? No lo sé, pero Yo lo tengo clarísimo. me da mucha pena a veces cuando alguien pone mucho interés en algo y tienes que decirle que Oh, no está... Entonces, no es una mentira piadosa, aunque pueda parecer, pero yo no lo veo como mentira piadosa. Pero tienes que fijarte en las cosas que están bien, sí, o no en sea, lo que está mal. no Entonces, reforzar lo negativo, sino reforzar lo positivo, ¿no? ya, sí. Y bueno, pues a veces es difícil no decir la verdad muchas veces y hubiera sido mejor tener una mentira piadosa a la mano. Como por Totalmente. ejemplo cuando discutía con mi madre. Puf, con ella no había posibilidades de esas. Pero no tengo No tienes una una idea mentira piadosa. formada. ¿Qué soundtrack tendría el momento más importante de tu vida? Buah. Pues hay dos bandas sonoras que me gustan muchísimo, Sí. que una es la de Gladiator, Ujú. cuando llega a su casa, que está al final y al principio de la película también, Sí. que va acariciando Sí, la las típica espigas. escena. Esa banda sonora es que me No, emociona es muchísimo. increíble. Y también me gusta muchísimo La Misión, que es de Ennio Morricone. Pero que la misión bueno, todos los temas de la misión son increíbles. Y me gustaría que hubiera alguna, aunque es muy dramática, Sí. pero por otra parte es muy emotiva. Sí, 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 sí. Un lugar en el que siempre te encuentras contigo mismo. Pues en mi jardín. Sí, porque es un espacio en el que es, es un espacio de un trabajo que no es trabajo, porque a veces pues compras cosas y luego hay que plantarlas y Sí, tal. sí. Y bueno, pues las compras porque ya estás viéndolo, pero luego las llevas a tu casa y entonces tienes que hacerlo, tienes que hacer el trabajo. Sí. Pero por otra parte, es un espacio en el que ha ido cambiando conmigo. Claro. Desde que yo era pequeña, que te decía antes, que plantaba esquejes y luego Qué los bueno. vendía y tal, pues hasta que ahora pues ya tiene, pues es un jardín adulto con árboles que he plantado yo. Y entonces pues ahí en el verano, sobre todo en el verano, pero todavía en el invierno por la mañana me gusta salir ahí, a veces tomar café, Claro. ahí Es un con el entorno solecito. súper bonito, sí, sí, Y sí. es muy reconfortante. Qué Sí, bueno. es un sitio Para para mí el lugar encuentros. donde siempre me encuentro sería el monte, sin duda alguna. O sea, es como momentos de bloqueo o en los que no me encuentro bien o me da ansiedad o lo que sea. Me voy al monte y es como reiniciarme. Y ya vuelvo nueva, con todas las ideas claras. Yo es que los montes de por aquí, la verdad es que, aunque no esté bien decirlo, pero no los conozco bien. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, para eso también, ir a Calblanque, pero Sí. como hay que coger el coche y Ujú. tal, pues es una cosa que no tienes como muy a la mano, es algo Sí. más exclusivo. Claro, yo es que en mi pueblo tengo un montecito que es al que me voy siempre. Luego sí que me gusta ir a otros, pero ese es como mi. Bueno, pues hemos agotado el tiempo. Ah, Bien, bien, bien. Te he hablado, o sea, hemos introducido esto con la figura de los salvadores. Y tú, para mí, has sido salvadora y sigues siendo un punto de inspiración en muchas ocasiones porque siempre agradezco profundamente nuestro proceso, ¿no? sí. ¿Y tú? ¿Has tenido salvadores a lo largo de tu historia? Gente que te haya apoyado, que haya estado ahí, que haya sido tu aliento, ¿no? Para esos momentos difíciles y el no tirar la toalla. Pues yo cuando tenía muy pocos años pasé una temporada viviendo en lo que ahora es mi casa, pero que era casa de unos familiares que eran mucho mayores que mi madre y ellos eran como mis abuelos. Pero ellos no tenían hijos y ella era una persona que nunca había pintado, nunca había dibujado, pero ella hacía muchas cosas de bordado y cosas Qué así. chulo, me encanta el Y bordado. entonces ella, por ejemplo, me enseñó a mezclar los colores, porque ella decía, Ah, mira, claro, bordando para sombrear con color, pues pones como puntadas largas y se van mezclando los qué hilos. bueno, qué Y bueno. entonces ella me explicaba cómo colorear sin Claro. saber colorear. Sí, sí, sí. Y era una persona que siempre
me apoyó y que siempre creyó en mí. Así que intento muchas veces acordarme de ella, aunque ya no esté aquí con nosotros. Y entonces ella siempre me creía en mí, siempre era, aunque yo no fuera consciente, pero toda la gente que venía le enseñaba lo que yo había hecho y luego cuando estaba en la universidad pues también. Ella ya se murió cuando yo estaba ese año que estaba haciendo la exposición, preparando la exposición, Sí. esa fue cuando ella Falleció. Y yo vine a verla cuando ya estaba muy mal y la verdad es que fue tremendo, porque Jolín. perder una persona así y no poderme ni quedar Claro. y saber que es definitivo, o sea que ya no la vas a volver más, Qué pena. a ver más. Qué tristeza. Sí, pero es una de las primeras personas que me impulsaron en mi vida. Qué bueno. Y luego también, aunque directamente conmigo a veces a lo mejor ha sido exigente, sé que él me ha impulsado mucho, que ha sido el director de la galería en la que yo trabajaba. Sí, Luis es una persona que, vamos, que siempre me ha creído mucho en mí. Claro, sí, o sea, lo bueno es que un salvador si te tiene que decir, oye, esto tal o cual, te lo va a decir, pero Claro. sin hacerte daño y sin otras intenciones, Sí, sino sí, sí. la de hacerte crecer y mejorar, obviamente, claro. Él, por ejemplo, muchas veces viene aquí y dice, es que esto lo tendrías que tener terminado ya hace mucho. Es que en vez de esta tenías que tener 6 y las vas haciendo a la vez. Claro. No sé qué. Dígame, claro. Ellos eso son es- muy optimistas. Eso se dice muy fácil. Claro. Pero sin embargo, luego es verdad que me deja también y me respeta en ese sentido. O sea, y ya no es mi jefe, ahora solo somos amigos, pero sí, sigue siendo como cuando era jefe en ese sentido. Claro, claro. Pero ha sido una persona que, pues sí, me ha apoyado. Al principio yo lo veía más diferente, pero claro, es que lo que yo hago, lo que yo estaba haciendo en aquel momento no era fácil, no era fácil de vender, no era... Y entonces, pues, no fue muy rápido Claro, claro. empezar a trabajar con ellos, con él. Pero luego, pues, la verdad es que, por ejemplo, cerró la galería con una exposición última que fue la mía. Qué bueno. Y, Qué bonito. y siempre ha sido conmigo, me ha metido en todos los últimos años. Ha sido pues un apoyo para mí importante. Y si hablamos al contrario, a mí me gusta determinar los monstruos, que son esas personas que sí que te hacen comentarios, o aunque crean que van, o sea, a ti te hagan sentir o quieran hacerte pensar que van de buenas, van con un dardo envenenado. Van para hundirte y para alentarte a que te disperses del medio. Bueno, hay de todo. De eso hay de todo. Lo que pasa es que ya te he dicho yo que las malas críticas, ¿para qué les va a hacer Sí, caso? pero no sería una mala crítica en sí, sino son estas personas que te dan un empujón, pero para ver si te caes. No sé si habrás tenido Pero a alguna veces figura es así. un exceso de intento de protección. Mi madre, por ejemplo, era un poco así en el sentido de la cuestión artística. Sí. Y ella me decía, ¿por qué no te dedicas a hacer lo que te dé la gana en vez de tener que estar ahí trabajando siempre cuando vuelves de tu trabajo? Pues, si eso solamente, o sea, como ella como diciendo, no le va a sacar partido. Es que el no- valor del arte es tan complejo. Claro. O sea, es tan complejo de hacer entender a una persona que no está metida en esto. ¿no? Claro, que no conoce el mundo, que no conoce, no ha sentido nunca lo que es hacer algo Sí. y entonces no lo ve, no lo valora. Y con la mala fama que al final lleva el mundo del arte, ¿no? Que al final Sí. es ese Sí. muerto de hambre aquí o esas salidas que Desgraciadamente. son complejas y, en fin, pero bueno. No, yo le decía a mi madre, bueno, yo para eso trabajo. Claro. Trabajo en el instituto Para elegir lo que yo quiero, y claro. luego hago lo que quiero. Efectivamente. No tengo que hacer cosas que se vendan Efectivamente. ni nada, pues ya está. Ujú. ¿Hay alguna parte de ti que escondas al mundo pero que sí que se cuele en tu arte? Nunca sabes hasta qué punto. O sea, a mí es verdad que me gusta hacer cuadros o obras que tengan como capas, ¿no? Y que tú vas descubriendo. Sí. Pero
por mucho que tú quieras controlar eso, cada persona luego lo va a interpretar según su experiencia. Siempre. Entonces, pues sí, digamos que puede haber un mensaje, por ejemplo, los artistas barrocos, como por ejemplo Velázquez, pues siempre elaboraban su historia y a veces estaba más o menos escondida, pero había diferentes lecturas. Ujú. Una primera, pues yo qué sé, volviendo al tema de Velázquez, pues los reyes con sus hijas en un momento, ¿no? Sí. Que le están haciendo el retrato y tal. Pero luego a lo mejor ahí se ve una crítica, pero cuando he querido hacer algo así me he arrepentido después. Sí. Sí, a mí me ¿Te gusta... sientes vulnerable o qué? No, pero por ejemplo, ha habido retratos de Goya que pintaba a los reyes como peleles, ¿no? Ujú. Como en la familia de Carlos IV. Pues a mí eso no me gusta. ¿Te incomoda en cierto modo o qué? Sí que es verdad que lo he hecho alguna vez, pero me he arrepentido después. Ujú. Y no me gusta, no, me he arrepentido y no creo que lo vaya a volver a hacer. Y, y luego, pues, una cosa mía que esté oculta, evidentemente, pues, si eres sincero Ujú. y si hay autenticidad, siempre habrá cosas tuyas. Claro. Pero esas cosas, pues a lo mejor viendo una serie de cuadros de una época, pues igual sí te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues en mi bodegón es una época en la que había muchas tijeras Ujú. y pelo y cosas así. Y claro que tenía un significado, pero un significado más o menos patente, como era el paso del tiempo, el corte que puedes producir en un momento determinado de ese tiempo. O sea, había muchos elementos. El azar, porque yo, por ejemplo, pues eso que te decía antes, de cosas que me encuentro, o pintaba, por ejemplo, un collar que se estaba devanando, Ujú. que se salían Sí, ¿nos cuentas? las cuentas y estaban por ahí un poco, pues esa especie de azar, o un vaso caído y un cigarrillo con el... Ujú. que Ese momento efímero, ¿no? es ese momento en el que hay un espacio donde había una persona que ya no está, Ujú. pero que ha dejado una Ujú. impronta que todavía se puede percibir. Sí. Eso es un poco de Miquel Barceló, porque Miquel Barceló una época en la que pintaba muchas copas caídas y cosas Ujú. así, pero yo lo hacía porque claro, mi forma de pintar no tiene nada que ver con la suya, que es mucho más enérgica y mucho más directa, ¿no? La mía era de otra manera en ese momento. Y entonces, pues, pero sí, a mí me gustó ver esos cuadros, por ejemplo, por lo que decíamos de las exposiciones y los bloqueos, Sí. a veces ves un cuadro y te da una idea para tú luego hacer otra cosa Claro. y poderlo aprovechar. Bueno, pues eso sí que añadía capas de Ujú. significación, Claro. pero que claro, a lo mejor mucha gente la ve y otra gente no lo ve, Sí. pero igual disfruta del cuadro porque ve otras cosas, Claro. que eso nunca se puede dirigir. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando en esto del mundo del arte? O bueno, que está en un proceso en el que siente que no es suficientemente bueno para crear eso. ¿Cómo para crear eso? Sí, eso que haga. O sea, puede ser un pintor, puede ser un escultor, puede ser un músico, puede ser de cualquier disciplina. O sea, porque al final me gusta aplicarlo esto a absolutamente todas las disciplinas. Del mundo creativo, al final creo que todos pasamos por estos sentimientos. Pues alguien que considere que no es realmente bueno o merecedor de hacer lo que hace, lo que sea, ya te digo, escritura, música, fotografía, ¿qué le dirías? Es que depende del momento en el que estuviera esa persona. Pero alguien que está empezando, que lo intenta pero no se encuentra satisfecho con lo que hace o se siente seguro, yo creo que hay que seguir intentándolo porque estas cosas no llegan fácilmente, no llegan a la primera. Y hasta que un día no encuentras ese cuadro o esa obra que tú ya empiezas a disfrutar con lo que estás haciendo, es decir, que ya
Bueno, esta no me sirve porque tengo unas ganas de terminarla, que es que no hay manera. Pero cuando ya te empieza a funcionar, que dices, vale, ya me encaja, lo veo, ¿no? Ujú. Con la escultura me pasa muchas veces que como es volumétrica, Claro. más que con la pintura, parece que Tiene es otra como vida, que ¿no? cobra vida, sí. Sí. Y entonces a veces pues le pongo trapos por encima, trapos húmedos, y entonces llega un momento en que cuando le pongo los trapos ya parece una persona. Es como tu Pinocho, ¿no? Sí, 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 es algo así. Entonces, pues en ese momento empieza a gustarte, o por lo menos a mí, que soy una pintora o una artista, como le quieras decir, que trabaja con realismo, ¿no? Porque claro, a otro pues a lo mejor eso no le emociona. Pero sí que ya lo que empiezas a ver, esa abstracción, esos colores, esas líneas, tú empiezas a sentir que están en su sitio. Ujú. Entonces, ese momento te empieza a recompensar y empiezas a creer que lo que haces que vale y ya a partir de ese momento, pues llegar a ese clímax muchas veces es difícil. Por eso está lo del cuadro en blanco. Ujú. Lo El lienzo del- en blanco, sí. Lo del lienzo en blanco. Pero, y entonces, como ya lo has sentido, lo percibes, o sea, sabes que ese es ahí donde quieres llegar y no sale, y no sale, y no sale. Pero tienes que seguir intentándolo, no dejarlo. Fenomenal. Porque, claro, lo que no se hace no está. Claro. El otro día me decía un amigo que, porque le digo, ¿qué estás haciendo ahora? Y me dice, no, nada, yo ahora solamente hago procesos. En la cabeza los pienso, pero luego no los hago. Digo, hombre, pero entonces no nos dejas que los veamos los demás. Claro, claro. Dice, no, pero yo no, ya, eso ya no lo hago. Digo, Ostras, jolín. pues es una pena, ¿no? Es una pena, Porque sí, al cuando final. tienes buenas ideas. Sí. Quiero que me recomiendes algún artista que te guste de la disciplina que sea. ¿De Murcia? De donde sea, muerto o vivo, como tú quieras. ¿Qué te recomiendo un artista? Hombre, pues a mí siempre, lo he citado antes, siempre me ha encantado ver cosas de Miquel Barceló. Ujú. Siempre me gusta lo que hace. Solamente ha habido una cosa que no me ha gustado de él. ¿Y sabes cuál fue? Bueno, una. Después quizá también la cúpula esa que hizo en Suiza, que no le veo sentido. Ni técnicamente, ni nada. Pero claro, como no la vi allí, porque a lo mejor hay cosas como esas que te cambian las sensaciones. La percepción cuando tú estás ahí, ¿no? Claro. Entonces, pues no lo puedo valorar. Pero no me gustó nada el cartel que hizo para el Cante de las Minas de la Unión. Ay, no sé cuál es. Pues era un dibujo así de una esquina, como un ángulo, y en medio había como un mono. Un como mono. Un gorila. Claro, es que encima de todo, ¿no? Es como Era- la historia de... Era una cosa que tú dices, bueno, ni le veo sentido con el Cante de las Minas, ni con nada. Podía haber hecho pues unos africanos de esos que pintaba cuando estaba en Mali. Sí, y hubiese Sí, encajado hubiera hasta quedado mejor, mucho ¿no? mejor, sí. Pero lo del mono, pues yo qué sé, creo que tenía algo por ahí, dijo, pues esto. Pero son cosas que hacen los artistas que pueden hacerlo. Que le encargan una cosa y mandan lo que le da la gana y ya está. Los artistas ahí como súper consolidados, ¿no? Claro, porque yo, como ellos diría, lo hago porque puedo, ¿no? O dicen en algunos thrillers de esto, el investigador dice, ¿por qué lo hizo? Porque podía, ¿no? Sí. ¿Por qué la mató? Pues porque podía. Pues eso, pues envió eso supongo que porque era Miquel Barceló. Sí. Pero es uno de los artistas actuales que a mí más me han emocionado. También me gustó mucho, cosa rara, porque a mí la abstracción, ya te digo, que nunca me ha gustado como creación mía, pero una vez fui en el Thyssen-Bornemisza, vi un cuadro de Yves Klein que era azul. Ujú. El azul del azulete y solo azul. Y había también al lado pues una Venus de Milo que él las pintaba del mismo azul. Todo lo que el tío este hace es azul. Y ese cuadro pues tenía muchas texturas, así como de papel maché o algo así. Y la verdad es que contemplar ese cuadro y estar un rato mirándolo te da una sensación. Porque claro, el azul, este azul tan oscuro con esas texturas, pues tú ves, el azul en sí genera profundidad hacia adentro, Sí. ¿no?
entonces te da una sensación de nadar, de estar ahí como flotando. Como de inmensidad, quizá, en un ¿no? espacio así fresco, como inmensidad, como... Y era, la verdad, es que era muy contemplativo. Qué bueno, qué bueno. Era Qué curioso. Y después he visto en alguna película así alguien que se ha quedado así como mirando un cuadro de Pollock en una actitud de meditación. Pues yo sentí eso con un Yves Klein. Qué bueno. Y la verdad es que cuando vaya, porque está en la colección privada, o sea, en la colección propia del Thyssen, Sí. iría a verlo otra vez. Bueno, pues me lo apunto cuando vaya a Madrid, a ver si puedo pasar por ahí y echarle un ojo. Hay una sección que el invitado anterior lanza una pregunta al siguiente invitado. Así que te la voy a poner, ¿vale? Que igual que yo me he sincerado antes y me he abierto en canal y me he sincerado y he sacado ahí un poco mis trapos sucios, Sí. que también lo haga. Que haga un ejercicio de... ¿En qué sentido? Lánzale la pregunta ahí a cámara y así se lo pongo al próximo invitado cuando venga. Que tus traumas que te hayan hecho ser quien eres ahora mismo sirvan a otras personas en cuanto a ejemplo de cómo superarlo. Pero di los traumas, que lo que queremos es saber es Queremos salseo aquí. que hay una moraleja bonita de superación, pero queremos ver tu mierda, saca tu mierda. Es muy compleja la pregunta. Sí. Tú, hasta lo que quieras contar. No puedo porque quizá que de todo lo que hemos estado hablando, de esas cosas de como confiar en ti mismo y no ser tan, o sea, ser productivo pero sin ser perfeccionista, que a veces el exceso de perfeccionismo te hace procrastinar, Sí. dejar las cosas para después, porque como dices, bueno, si no lo voy a hacer muy bien, pues ya lo empezaré otro día, ¿no? Cuando tenga los elementos perfectos, cuando tenga Eso no es. sé qué. Sí, Porque hoy no me siento capaz de hacerlo, de terminarlo, lo que sea. sí. Entonces, bueno, eso no lo tengo superado todavía, porque hay épocas en las que lo llevo mejor y otras en las que lo llevo súper mal. Pero bueno, es verdad que hay cosas que todavía no puedo superar y no puedo contarlas. Claro, bueno, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Luego te Vale. lo cuento a ti. Esto en petit comité tras las cámaras. Bueno, ¿y qué pregunta le lanzarías tú al siguiente invitado? Sin saber quién va a ser. Sin saber sin saber quién es, pero pensando que es un ¿Es un artista, artista? le preguntaría qué le gustaría conseguir un proyecto para que fuese ideal para él, Que no haya conseguido ya. que no haya conseguido, claro. Vale. Un proyecto creativo, un proyecto de exposición que no sea un cuadro solo, que no sea una fotografía, que no sea una escultura, sino que sea un proyecto amplio o que sea una cosa sola. Pero ¿qué le gustaría conseguir? ¿Qué es lo que persigue que a lo mejor piensa que todavía no lo ha encontrado? Vale. ¿Qué sería? Vale. Fenomenal. ¿Hay algún invitado que te gustaría ver por aquí? Pues quizá pienso que sería interesante un galerista. Yo lo pensé, o sea que lo tengo ahí apuntado porque lo veo muy interesante. Porque es conocer el arte desde otro punto de vista. Exactamente, sí, porque a lo mejor con esto estás conociendo a muchos artistas, pero los galeristas ven el mundo del artista y el mundo del coleccionismo, el mundo del comprador de compra compulsiva, el mundo de él como mero transmisor, que también es como, o sea, un galerista es como un crítico de cocina, de los que van a los restaurantes a probar y que luego cuentan en la guía Michelin. Sí. Bueno, pues eso también puede ser una especie de clavo en el culo para muchas personas cuando tienen un problema de bloqueo o de cualquier, que también lo puede tener. Sí. Un galerista. Entonces pienso que puede aportar mucho. Sí, yo creo que también. Ahora ya, para ir finalizando, ¿en qué punto te encuentras? ¿Tienes algún proyecto entre manos o ideas
de encaminar algún proyecto por ahí? Sí, tengo ideas, pero con la escultura quiero hacer más figuras de estas, pero que voy muy lenta. Quiero hacer figuras de estas así realistas, pero que se puedan dividir para luego ensamblarlas, por lo que los medios técnicos que yo tengo pues no me permiten hacer figuras grandes. Entonces, si quisiera, por ejemplo, hacer una figura tamaño natural, pues tendría que cortarla en trocitos, ¿no? Sí. Entonces, eso es un proyecto que no sé si llegar a hacer. Y luego, por otro lado, tengo un proyecto en pintura que todavía no he empezado, así como esto está ya para terminarla y cortarla y meterla al horno, pues el de pintura está en la cabeza. Bien, bueno. Pero sí, es una especie de... Está muy relacionado con lo que yo te decía de los objetos y esos vínculos emocionales que tenemos con un objeto porque siempre lo has tenido o porque es como si el objeto, a veces el objeto te encuentra a ti, ¿no? O sea, yo pues en mis cuadros a veces aparecen muñecos que me he encontrado por la calle. Claro. Hacer una serie de bodegones y de retratos de gente que han sido cercanos a mí, a mi vida y a mi generación, pero que no están en mi generación, ¿no? Y esos objetos que le identifican y bueno, pues retratos de esas personas. Qué bueno, qué bueno. Fenomenal. Oye, y a día de hoy tú sigues en activo realmente, ¿no? O sea, si te surge una exposición y tal... Claro, sí. Adelante, ¿no? Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes página web o tienes algo? O... No. No tengo nada. Sí tenía un blog donde escribía, bueno, publicaba las cosas que escribo, sí. Pero hace tiempo que no he publicado nada. El Tragaluz Azul era, ¿no? Sí. Empecé hace tiempo a escribir una novela por capítulos. O sea, digo por capítulos porque cada capítulo es diferente, está centrado en personas diferentes. Sí. Pero está relacionado precisamente con esta exposición. Qué bueno. Lo que pasa es que no he publicado nada de lo que he escrito para eso y lo tengo ahí, me atasqué. Sí. Porque con eso, con la escritura, pues si estás contando cosas, te tienes que documentar. Y en el tema de la documentación, parece ser que soy muy mala. Pero nada, pues la exposición esa, pues me tengo que poner, ya, bueno, ya. Pues vamos, que esto sea un impulso para ir allí. Muchísimo. Pues, nada, grande. Corazón, yo te agradezco muchísimo haber tenido, bueno, que me hayas dedicado este día tan magnífico con este taller que me has hecho aquí improvisado, que ha sido maravilloso, vamos, me he sentido súper cuidada, así que muchas gracias por todo, por abrirte, por compartir tu vida y por absolutamente todo. Pues yo qué te voy a decir, que siempre, desde que nos conocimos, siempre te he querido un montón. Que hicimos nuestros pinitos de exposición. Sí, oye, en aquella época. Mi primera exposición me la organizaste tú, o sea que... Pero es que ya era buenísima. Claro que va, hacía unas mierdas, pero tú veías algo. Sí, no. Cosas muy interesantes. Y encima de una chica tan joven como tú. Y bueno, pues que fue un grupo maravilloso. La verdad que sí, verdad que sí. Para mí fue una experiencia... increíble, o sea, fue muy bonita, todo. La gente que allí estuvimos y toda esa experiencia es de los recuerdos más bonitos de mi vida, ¿no? O sea, tengo muchos recuerdos, o sea, siempre recuerdo todas las etapas de mi vida con mucho cariño, pero esa en concreto, la verdad que fue increíble, porque además vienes de estudiar, o sea, gustándote también el arte, ¿no? Vienes de estudiar cosas que son más normales y empiezas a centrarte en asignaturas propiamente de arte, o sea, que sean técnicas, o sea, fue una maravilla para mí, fue un disfrute de decir, ¡ah! Y por fin encontrar algo que te salía y que te gustaba y que lo disfrutabas, ¿no? Sí, y que sientes tu gente, porque al final de todas las clases es raro las personas que destaquen porque les guste dibujar o porque les guste... Eso es verdad. Entonces, yo también al final, lo he sentido, ¿eh? Claro, entonces aquí es cuando empiezas a encontrar a tu gente que de verdad tiene esos gustos además, parecidos. Yo, por ejemplo, que claro, en mi época no existía bachillerato de artes ni nada parecido, entonces
las asignaturas como dibujo le decían las Marías, ¿no? Y entonces era, o sea, destacar en eso era no solamente ser un bicho raro, es no servir para nada. Claro, Porque claro, totalmente. Totalmente. mientras que, claro, ya cuando el bachillerato de artes apareció, fue un respiro para gente como nosotros. Totalmente, o sea, bueno, para mí fue increíble, fue una experiencia maravillosa. Luego ya cuando estudié fotografía, ya fue todavía mejor, porque ya era una especialización de algo que yo quería hacer, entonces, Claro. pero sí, esa etapa, que no fue lineal Y en además sí, que pero... siempre has tenido muchísimas ideas para construir la fotografía. Y me encanta. Eso a veces es un problema, ¿eh? Porque siempre tengo 1000 ideas en la cabeza y es como todo no lo puedo materializar. Y hay que elegir que sí y que no. Bueno, corazón, pues muchísimas Ojalá gracias. no tuviera tanta idea, Seguro que que sí. que no supiera por cuál empezar. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Y nada, pues tú y yo ya nos veremos próximamente, Espero no haberte pillado el resfriado, haberte pegado el resfriado que he pillado yo. No pasa nada, de algo hay que morir. Pues yo creo que me voy a morir. Bueno, tienes que venir otra vez, que a lo mejor hago un curso de esos míos para gente Sí, de aquella época. yo me apunto. Venga, o sea, me parece fenomenal. Organizamos un taller aquí. De la mongorla, el taller de la mongorla. En clase hicimos una orla, pero la llamamos la mongorla y salíamos todos pues haciendo muecas y gestos y fue súper gracioso. Yo la tengo en la casa de mis padres pegada en la puerta de mi habitación de toda la vida. Pues yo la tengo arriba en el taller de pintura y vinieron el otro día unos chicos con mi hijo y subieron a verlo porque venían a por cerveza que estaban aquí en el frigorífico. Pero el caso es que subieron y me dijeron, oye, eso, que es como una orla, pero que están ahí todos haciendo el mongi. ¿Eso qué es? Digo, eso es la mongorla. La mongorla. Cosas de artistas. No podía ser de otra forma. Pero fue muy bonito. Bueno, pues nada. hasta aquí el capítulo de hoy, este segundo capítulo. Muchas gracias por compartirte. Y nada, a los espectadores que estáis ahí, muchas gracias también por estar ahí. Compartirnos también vuestras inquietudes y comentad, leches, que es gratis, y dar un me gusta, que eso cuesta mucho a veces. Exacto. Y nada, nos vemos por aquí en el próximo episodio. Y yo le he cogido muchísimo el gusto a tener un invitado cada vez, y más hoy que me han tratado así de estupendamente haciendo este taller de cerámica, así que pues me vais a ver muy acompañada en este podcast. Un abrazo enorme y a seguir creando, gente. Adiós. Chao. Besos.